Ahí está. Bueno. Entonces, seminario número 1, sí, toda la primera parte eran preguntas que eran más teóricas, sí, que eso lo tienen que ya, digamos, supongo que no van a tener ningún problema porque lo tienen que haber podido resolver o lo van a ir resolviendo con lo que vimos, lo que fuimos viendo en la teoría, sí, que es un cultivo axénico, cómo fue la refutación de Pasteur de la teoría de la generación espontánea, digamos, cuál es la diferencia del autoclave versus el hervor como forma de esterilización, y ahí un poquito, digamos, me parece que era en esa misma pregunta, sí, que está lo del hervor, explicar los experimentos de Puget, que era el que hizo experimentos similares a los de Pasteur, digamos, pero que trabajó con bacterias esporulantes, entonces los resultados que le daban eran diferentes, ¿sí? Pero bueno, básicamente toda esa primera pregunta tiene, es como más teórica, más conceptual, así que supongo que no les va a representar ninguna dificultad. Luego dice, en la pregunta número 2, ¿sí? ¿Cómo pueden clasificarse las especies bacterianas? Sería básicamente, o sea, cuando arranca hablando de animales, ¿no? Porque, bueno, en biología solemos trabajar con el concepto biológico de especie que se va a referir a las cuestiones reproductivas, eh, pero cuando estamos hablando de bacterias, de organismos que no tienen reproducción sexual, ahí ya se nos complica, no podemos usar los mismos criterios y entonces también para definir qué es una especie, otra vez es una pregunta bastante teórica que tiene que ver con cosas que fuimos trabajando durante la teoría de la primera parte, de la primera unidad, eh, que tiene que ver con poder observar algunas cuestiones visuales morfológicas que podemos ver, pero que son muy limitadas, como la forma, la movilidad, cómo responden a cierto tipo de tinciones, la presencia de esporas, ese tipo de cosas. Pero después, a la hora de determinar una especie, vamos a tener que estar atentos a otro tipo de cosas, sobre todo a las cuestiones metabólicas. Entonces, lo que nos va a ayudar a caracterizar una especie concreta de, de bacterias, de procariotas, va a tener que ver con, bueno, el tipo de metabolismo que ese organismo tiene, ¿sí? Es decir, si puede, no sé, vivir en presencia de oxígeno o no, si es capaz de metabolizar glucosa o no, si realmente tiene un requerimiento de ese tipo de moléculas para poder desarrollarse o puede desarrollarse con sustancias inorgánicas mucho más sencillas. Bueno, todo ese tipo de estudios que vamos a hacer, si fermenta o respira, si hace fotosíntesis, etcétera, nos van a ayudar a caracterizar ese organismo. Y en el conjunto, en la suma de esas cosas, bueno, vamos a poder encontrar la respuesta eh, o digamos, o sea, en ese conjunto, en esa combinatoria, vamos a poder tener organismos, digamos, que tengan como si fuera una especie de huella digital, digamos, que es única, porque, no sé, por ahí uno hace fotosíntesis y el otro también, pero uno es, no sé, consume glucosa y el otro no, ¿sí? Qué sé yo, distintas situaciones, distintas combinaciones de todo ese metabolismo, más las características visuales que podamos observar, nos van a permitir ir identificando la especie. Em, y luego, como último modo, digamos, como la forma más refinada de poder diferenciar especies entre sí, tenemos las cuestiones genéticas, ¿sí? Las secuenciaciones, que nos van a permitir a través del ARN ribosomal poder separar
organismos a nivel de especie, aun cuando no podemos aislarlos, no podemos verlos, no podemos hacer estudios en laboratorio, pero sí en una muestra general podemos detectar su presencia a través de hacer una secuenciación genómica, ¿sí? Em, entonces, bueno, con todas esas cuestiones tiene que ver esta segunda pregunta. La tercera, que nos pide los fundamentos para sostener qué son qué son los microorganismos y no las plantas y animales, la mayor parte de la diversidad existente del planeta. Bueno, también esto está visto, digamos, en el teórico, donde se analizó un poco el tema de la biodiversidad y cómo fue cambiando nuestra mirada a medida que fuimos avanzando en el tiempo y mejorando nuestras técnicas de estudio de microorganismos, pudimos ir, bueno, avanzando un poco en este conocimiento de la biodiversidad, ¿sí? Bueno, el punto número 4 del seminario 1 les pide ahí ya que formulen un medio de cultivo, ¿sí? Para un quimio heterótrofo. Puede ser un cultivo complejo, ¿sí? Acá les está diciendo. Bueno, diferenciar qué era un medio de cultivo simple y qué era un medio de cultivo complejo. Y cuáles serían los ingredientes mínimos que tendríamos que usar para poder hacer un caldo, ¿sí? El caldo, ¿se acuerdan? Era el líquido, o sea que no vamos a necesitar poner agar, no lo vamos a usar en una placa de Petri, sino que lo vamos a usar en un tubo de ensayo o en un Erlenmeyer. eh, lo vamos a crecer en agitación y básicamente lo que vamos a necesitar es, acá, ¿sí? Agregar cierto tipo de elementos, ¿se acuerdan de los schnops? Esos que eran los elementos básicos de la vida, ¿sí? Donde íbamos a necesitar algún azúcar, agregar, generalmente glucosa, a ver si puedo escribir acá. Generalmente, no, no era esa la idea. Acá, ahí. Eh, Generalmente vamos a usar glucosa como lo más genérico. A ver, esperen que me quedó ese comentario ahí. Ahí. Eh, Puede ser lactosa, puede ser alguna otra fuente, pero glucosa vendría a ser lo más genérico. Y para todos los otros componentes podemos agregar algún extracto, por ejemplo, de levadura, ¿sí? En general, que va a aportar tanto proteínas como ácidos nucleicos para que ese organismo se pueda desarrollar. O podemos agregar peptona, ¿sí? Para todos los componentes proteicos que necesita sintetizar la célula, que acuérdense que era una mezcla de digestión de proteínas, ¿sí? Esto nos va a sintetizar el carbono para todas las moléculas orgánicas en general, todo lo que sea azúcares, pero todo, digamos, ya sea ácidos grasos, proteínas, todo lo que lleva carbono y oxígeno. Nitrógeno vamos a encontrar también tanto en proteínas como en ácidos nucleicos. Fósforo lo vamos a encontrar en ácidos nucleicos y entonces todo esto va a ser para sintetizar ácidos nucleicos. Y azufre lo vamos a encontrar solo en proteínas, entonces lo vamos a necesitar para sintetizar proteínas. Eh, Luego los factores de crecimiento, que eran esas sustancias que la célula iba a necesitar para poder desarrollarse, sin las cuales no se iba a poder desarrollar, ¿sí? Que podían ser en algunos casos vitaminas, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Todo esto, si nosotros agregamos, por ejemplo, un extracto de levadura, ya que es un medio complejo, con ese agregado lo vamos a estar poniendo. Y finalmente un buffer, que generalmente vamos a usar un buffer fosfato que va a ser para, acá para balancear el pH, ¿sí? De eso se trata ese ejercicio, básicamente.
Luego pregunta, ¿podría generar un medio sintético equivalente? Entonces, bueno, en ese caso, ¿qué cambiaríamos acá? ¿Qué es lo que sería un medio sintético equivalente y qué cambiaríamos? Ya no podemos poner entonces un extracto de levadura, sino que tendríamos que poner algún tipo de sustancia concreta que deberíamos pesar, saber cuánto ponemos de cada cosa, ¿sí? Generalmente van a ser sales, una sal que contenga nitrógeno, que contenga fósforo, que contenga azufre, y los factores de crecimiento vamos a necesitar saber concretamente qué factores necesita ese organismo para poder agregarle el factor de crecimiento concreto o los factores de crecimiento concreto que necesita. Em, y luego, ¿qué deberíamos agregar para que se transforme en sólido? Bueno, ahí tendríamos que ponerle agar, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos? Alan, sos el único, así que te pregunto a vos directamente. Sí, sí, profe, sí. Bien, Todo bien. bárbaro. En el 5 ya les va a mencionar algunas sales, les dice el siguiente medio no puede ser considerado un medio sintético definido, ¿no? Entonces les va a decir tiene tanto de glucosa, tanto de fosfato de potasio, tanto de cloruro de sodio, bla, bla, bla. Em, y entonces les pide que expliquen por qué no estamos hablando de un medio sintético definido. ¿Qué te parece, Alan? Eh, no, paso, profe. ¿Pasás? Sí, A ver, te digo, tiene glucosa, fosfato de potasio, cloruro de sodio, extracto de carne, sulfato de sodio y agua destilada. ¿Te acordás que era complejo y que era definido? ¿Que era un medio sintético definido? y no, la verdad que no. 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 Bueno, el sintético definido era ese en el que nosotros íbamos a poner, íbamos a ver concretamente cuánto de cada cosa tenía, ¿sí? Sí, Mientras que el complejo era este donde le ponemos un extracto de caldo, de levadura, quiero decir, o un extracto de carne, o lo que sea, y nosotros sabemos que las bacterias van a tener de qué alimentarse porque van a poder degradar eso que le pusimos, pero no podemos saber concretamente qué le pusimos, cuánto de nitrógeno, cuánto de azufre, porque bueno, es un caldo hecho más o menos, ¿sí? Le tiramos levadura, le tiramos carne y no sabemos cuánto concretamente había de cada cosa, de cada componente químico, ¿sí? sí, Bien. Bueno, luego, ¿qué diferencia hay entre los elementos traza y los factores de crecimiento? Sí, eso también estaba dentro de las teorías, tenía que ver con, en un caso, las necesidades vitales para poder dividirse las células y en el otro caso, con la cantidad que le agregábamos de esos elementos, ¿sí? Donde, bueno, eso también, otra vez en las teorías pueden volver y ahí van a encontrar las respuestas. Mencionar algunas ventajas y desventajas de los medios complejos y los sintéticos. Ah, bueno, ahora se fue Alan, nos quedamos nosotras dos, Cami.